Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección titulada Para entender la política. El día de hoy vamos a desentrañar un poquito el concepto de ciencia política y a qué se refiere esta carrera. Para ello está con nosotros la estudiante en ciencia política por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Andy Moreno Mojica. Vamos a comenzar entonces y la primera pregunta que te vamos a hacer, Andy, es ¿qué es la ciencia política? Que se refiere a la ciencia política y el punto que estudia es entender teóricamente y empíricamente los hechos políticos mediante el comportamiento de la sociedad y de los sistemas políticos y gubernamentales. Todo esto con el objetivo de encontrar respuestas a nuestras interrogantes de qué es lo que está pasando en la sociedad con un método teórico que sea el adecuado para poder responder todo ello. Me parece muy acertada tu opinión acerca de la ciencia política y es importante justamente entender esto, ya que, por ejemplo, a mí me pasó en el caso cuando iba en la preparatoria y quería estudiar ciencia política, se me complicaba mucho entender qué era la ciencia política. Y las personas, en lugar de un poco esclarecer el concepto, te lo enredan más, ¿no? Porque te dicen, vas a estudiar para ser político, o vas a estudiar, no sé, para estar detrás de los políticos, para estar dentro de un partido político, o para hacer campañas políticas. Entonces, esto te enreda un poquito más el concepto. No sé a ti, Andy, cómo viviste antes de entrar a la carrera de ciencia política, pues este concepto, esta noción de la ciencia política. Yo tuve una experiencia diferente y un poco más acercada a qué era la ciencia política, ya que mis papás me ayudaron con una amistad cercana a ellos, que era politóloga. Entonces pude entender que la ciencia política no me iba a dar un puesto de político. En realidad lo que yo iba a hacer es ser una estudiosa de los hechos que iban a acontecer dentro de la política y que iban a realizar estos políticos. Entonces, yo sí lo tuve un poquito más claro, pero sí me di cuenta que entrando a la carrera muchos compañeros no entendían que para ser político no es necesariamente tienes que estudiar la carrera, pero sí para entender qué es lo que está sucediendo tienes que ser politólogo. Sí, justamente es lo que platicábamos antes del video y decíamos que casi el 80% de las personas que entran a estudiar ciencia política creen justamente esto, ¿no? Que estudian ciencia política para ser políticos. Y realmente hay un tanto de acertado y un tanto de equivocación dentro de esta afirmación que ellos tienen. Sin embargo, pues este video va a ayudar un poquito a esclarecer la noción de ciencia política. A mí me gusta mucho una noción que nos otorga Giovanni Sartori acerca de qué es la ciencia política y me voy a permitir pues citarlo, ¿no? Giovanni Sartori definió la ciencia política como la disciplina que estudia o investiga con la metodología de las ciencias empíricas los diversos aspectos de la realidad política, con el fin de explicarlo lo más completamente posible, ¿no? Es prácticamente ya un poco de añadido a lo que tú ya nos decías, ¿no? A través de herramientas teórico-metodológicas, responder a la realidad política. Bueno, no sé si nos quieras ayudar un poquito más con esta diferenciación, ¿no? Porque dentro de las carreras muchas veces te dicen, vas a estudiar ciencia política o vas a estudiar ciencias políticas, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de ello. La diferencia yo creo que también la denotan mucho las universidades, aunque en qué universidad decidas estudiar, ya que si decides estudiar ciencia política es una ciencia encargada meramente de lo político. Sin embargo, ciencias políticas son ciencias auxiliares que ayudan a la política. Por eso las universidades que tienen la carrera como ciencias políticas añaden y administración pública. Sin embargo, en la UAM solamente es ciencia política porque salimos como politólogos y nos enfocamos realmente a lo que es la ciencia política. Sí, justamente esa es parte de lo que muchos profesores nos comentaban, que incluso hay muchas universidades que tienen mal implementado el ciencias políticas, ¿no? Porque realmente ciencias políticas se refieren a todas las áreas, ¿no? Que construyen la ciencia política. Y ciencia política ya es la ciencia como tal. Entonces, muchas veces está mal implementado dentro de las universidades, es la carrera, o muchas veces sí hay una distinción dentro de ella, ¿no? Y creo que la UNAM es un caso claro, ¿no? La UNAM y la UAM es un caso muy claro. Vamos ahora a pasar a esto. ¿Dónde se puede estudiar la ciencia política?
La ciencia política se puede estudiar tanto en universidades públicas como universidades privadas. Dentro de las universidades públicas, las más conocidas, como es la UNAM, la UAM, la UAM, dentro de la Ciudad de México, pero también en otros estados, en universidades públicas, existe la carrera, con variaciones en tanto, pero también estudian ciencia política. Y de las universidades privadas tenemos al ITAM, al TEC de Monterrey, la Ibero, el CIDE y el Colmex. Justamente algo de lo que comentas es muy cierto, y es que en cada una de las universidades le da un distinto enfoque a la ciencia política. Por ejemplo, la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el concepto que tenía anteriormente de ciencia política, no sé cómo sea actualmente, pero anteriormente veía mucho imagen política, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la UAM nosotros no vemos eso. ¿Nos puedes platicar un poco de ello? Dentro de la UAM se enfoca a formarnos como investigadores y docentes. Nosotros, dentro de los proyectos que realizamos, siempre es tener métodos acertados, tanto cuantitativos como cualitativos, para poder enfrentar todas estas interrogantes que nos vayamos encontrando con las acciones políticas, que ya sabemos que todo es cambiante, pero en realidad no estamos tan enfocados en entendernos como consultores y asesores, sino más como investigadores. Sí, sí, justamente eso es muy acertado. Vamos a pasar ahora al siguiente apartado. Ya tenemos una lista justamente de esta anterior pregunta de dónde se puede estudiar ciencia política y se las vamos a estar colocando en el video, pero pues vamos a continuar. ¿Cuál es el campo laboral de los egresados en ciencia política? Es muy variado y muy amplio, aunque se pensaría que es muy pequeño, ¿no? Siento que al no conocer qué es la carrera, muchos piensan, no, es que solamente puedo trabajar en el gobierno hablando como asesores en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que es cierto, podemos laborar ahí, pero se nos olvida que también podemos laborar en organizaciones públicas, ya sean nacionales, regionales o incluso internacionales. También podemos entrar en el método académico como investigadores, como periodistas políticos y en instituciones electorales como son el INE y el ISM. También podemos abrirnos hacia la comunicación política y ser consultores en campañas políticas o en campañas de alguna postulación, no solamente por tesina, sino por monografía o por artículo. Sin embargo, también depende de a lo que tú te quieras dedicar o a dónde te quieras encauzar, porque si quieres estudiar una maestría, forzosamente te van a pedir que hayas elaborado un trabajo de investigación amplio, como es una tesis y una tesina, pero si para ti el rubro es más entrar de lleno al mundo laboral en alguna organización y quedarte en esa manera, pues puedes elegir cualquier otro de estos medios para titular. Y justamente, bueno, yo tengo aquí un listado de algún tipo de profesiones, ¿no? Donde te puedes ya especializar, que es una de dos, puede ser político, analista político, consultor político, servidor público, coordinador de relaciones públicas, coordinador de campañas políticas, diseñador, justamente, algo muy interesante de políticas públicas, gestor de proyectos sociales, periodista, líder de opinión, investigador o de cabildero. Entonces, hay que entender justamente que el estudiar ciencia política no quiere decir que nos va a preparar justamente para ser, no sé, un diseñador de campañas políticas, ¿no? Esto ya se adquiere un poquito más con la especialización. Sí, para tener nociones más simplificadas de alguna de estos campos laborales al que nos queramos dedicar, tenemos que tomar algún diplomado o alguna maestría, alguna especialización, ya que la carrera es muy amplia y te muestra, sí, desde qué es la raíz de la ciencia política hasta un poquito toca temas específicos, pero en realidad no abarca como podría ser para ser consultor político o para crear una campaña electoral. Más bien, ya con los conocimientos previos de la carrera va a ser muy fácil que tú en un diplomado, en una especialización o en una maestría puedas adquirir un reforzamiento y ya entrar a este campo laboral de lleno. Sí, justamente esto lo comentamos porque al egresar de ciencia política, esa es la realidad, ¿no? Sales sin ninguna especialización. Justamente tú tomaste un diplomado en campañas políticas. Comunicación política y creación de campañas electorales. Exactamente. Y eso tú lo puedes mencionar, ¿no? Te da una noción más ampliada, ¿no? De lo que es y un conocimiento más específico.
Sí, incluso pues te acercas a saber dentro de la comunicación y creación de campañas electorales, también tienes que elegir en qué rubro te vas a meter, si es hacia la imagen, si es hacia ver hacia dónde va a ir enfocada todo el método de marketing, todo el sondeo que vas a hacer. Entonces también tienes que ir eligiendo un poquito en qué áreas te vas a especializar, sin olvidarnos tanto de lo que vimos en general, de lo que es en la carrera. Perfecto, vamos a pasar entonces ya a la última pregunta y aquí vamos a ver qué aptitudes tenemos que tener como personas, como futuros estudiantes de la carrera para poder ingresar. Hay que entender justamente que muchas de ellas se van desarrollando pues a lo largo del tiempo, ¿no? Al pasar la carrera. Muchos de nosotros no iniciamos pues haciendo cada una de estas cosas, ¿no? Entonces te voy a leer un listado y las vamos comentando, ¿no? La primera de ellas es trabajar de manera autónoma y colaborativa. ¿Qué nos puedes decir de ello? Pues yo creo que como politólogos normalmente nos gusta mucho trabajar de manera autónoma porque el compartir ideas, a veces el ponernos de acuerdo con ideas es complicado, pero sí es muy necesario también trabajar de forma colectiva, ya que muchos profesores te llevan a este punto, ¿no? A que trabajes de manera colectiva porque eso vas a hacer en el mundo laboral. Entonces sí es necesario a veces de que sepas ceder o sepas también entender otras ideas en la carrera. Sí, justamente eso es algo que dentro de la carrera pasa mucho. Es muy difícil cuando tienes un compañero que tiene distintos ideales de acuerdo a la política, a trabajar con él, ¿no? Pero muchas veces te vas dando cuenta que cuando encuentras una persona con los mismos ideales, puedes llegar a tener trabajos, pues, con una riqueza académica muy amplia. Entonces, esa yo creo que sí, y también se va desarrollando, ¿no? Dentro de la carrera. La segunda de ellas que tengo aquí es razonar lógicamente y analizar los fenómenos políticos y sociales. Yo siento que esta es una de las aptitudes que se va desarrollando dentro de la carrera, ya que llegamos del bachillerato y sí tenemos algún razonamiento lógico, pero mientras vas conociendo más temas de la ciencia política, como que vas encontrando los puntos para conectarlos con temas actuales. Entonces yo siento que a lo largo de la carrera esta es una aptitud que se desarrolla. Sí, justamente creo que también algo muy particular de los politólogos es esto, que siempre queremos estar hablando en todo aquello que tenga que ver con la política o la sociedad. Siempre tenemos nuestra opinión, siempre queremos ejercer esta opinión y es algo muy interesante que cuando estás en un salón de puro estudiante de ciencia política, te das cuenta que todos lo quieren hacer, ¿no? Y eso tienes mucha razón. Tal vez al inicio no lo tengas, pero lo vas a ir desarrollando y, y va a ser muy entretenido esto. La tercera que tengo es comprender las características de una buena negociación. Yo creo que también es una que se va desarrollando dentro de la carrera, que algunos ya tienen, pero la misma carrera como que te va encauzando a que también sepas cómo negociar, por ejemplo, en trabajos, ¿no? Hay algunos trabajos que te va a tocar tu posicionamiento puede ser de izquierda, el posicionamiento de tu compañero es de derecha, porque no siempre puedes elegir a tus compañeros de equipo. Entonces, negociar el cómo se van a llevar las cosas también es un punto que se puede desarrollar en la carrera, aunque también es importante que lo traigas proceder, porque si no, pues ahí va a haber un problema en que no puedas realizar trabajos en equipo y hay muchos profesores que te exigen los trabajos de esta manera. Bueno, otro que tenemos aquí es tener hábitos de lectura y escritura. Eso es bastante importante. Yo creo que antes de entrar a la carrera tienes que tener muy presente que casi el 80% de la carrera es leer. Leer y leer y leer constantemente, porque si no lees te vas a perder. Sí entiendes con las clases, pero si tú no llegas a leer lo que dicen los autores como tal, no encuentras una base teórica ni un aspecto propio de cómo explicar lo que está pasando. Entonces, básico que ya traigas de lleno en la cabeza que vas a leer. Diario vas a leer. Sí, eso es algo que te tienes que hacer mucho a la idea, ¿no? En la carrera va enfocada mucho a la investigación teórica, de investigación metodológica, entonces leer es fundamental. Y por último, tenemos el interés por la investigación. También es bastante importante, incluso en cualquiera de los rubros que te vayas a desarrollar, siempre es investigar y mantenerse renovado con la información, porque
en el caso de las noticias, también es importante conocerlas, o sea, no solamente los aspectos teóricos que nos trae la carrera, sino también los hechos que están pasando, porque es en el momento que tú vas a enlazar las cosas que están sucediendo, incluso lo vas a ver en algunas materias que vas a decir, ya entendí por qué sucede esto, pero cuando llega el tema de la tesina, te va a tocar que elijas un tema específico y es investigar a fondo, que tú sepas investigar y de dónde sacar la información verídica, porque hay mucha información fake, para que tú sepas dar respuesta correcta a las interrogantes que se te presenten. Sí, justamente esto es muy importante, ya que como politólogos tenemos que estar informados diariamente acerca de lo que acontece, ¿no? En el plano nacional e internacional. Y cuando no lo estás, tú mismo lo has vivido, los profesores te lo reclaman, ¿no? Te dicen, ¿a poco no sabes lo que ha pasado en México, en Argentina, en Perú? Y justamente el no saberlo te aísla un poco, ¿no? De los temas de discusión en clase. Sí, incluso algunos profesores toman como iniciativa, al iniciar la clase que te preguntan, ¿qué pasó en México? Una noticia importante, ¿qué pasó en el mundo? Políticamente hablando o socialmente hablando que repercuta políticamente, porque tú debes de conocer cuáles son los temas actuales, e incluso te preguntan, ¿y esto de qué manera tiene que ver con los temas de ciencia política? Y ahí es cuando tienes que hacer tu razonamiento lógico con todas las teorías que has visto para explicar una interrogante. Otra cosa y por último, las preguntas ya habían terminado, pero tú comentaste algo muy importante, ¿no? Hablaste sobre la tesina y esto es algo que tenemos que aclarar, ¿no? No en todas las universidades su forma de finalizar la carrera es por medio de tesis, tesina, sino que hay otros tipos de titulación. ¿Nos puedes mencionar algunos de ellos? Algunos son por diplomado, por promedio o por alguna especialización. Bueno, hemos concluido ya pues, con esta desentrañización de la ciencia política. Creo que hemos abarcado muchos temas y muchas dudas que se generan al momento de querer estudiar la carrera. Em, ¿Tienes algo más que decir? Pues que antes de entrar a la carrera investiguen bien cuál es el plan de estudios. Ninguna de las universidades es igual a la otra, todas tienen diferentes en lo que se va encauzando y también que tengas tú muy claro que vas a entrar a una carrera que es para salir como politólogo y no como político, porque pues si quieres salir como político, pues puedes estudiar muchas otras cosas. Sin embargo, si quieres conocer qué es lo que pasa con la política y entenderla, estudia ciencia política. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos la próxima.